Tengan muy buenos días, que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas en esta mañana de una manera muy especial. Sé que ya lo ha hecho, sé que hemos recibido, sé que nos hemos gozado y sé que el Señor en todo lo que ha transcurrido del servicio nos ha estado ministrando de una manera muy especial. Amén. ¿Quiénes han recibido hasta ahora? Amén. Entonces, prepare su corazón entonces para escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana, ¿sí? Yo no sé si hay alguien que nos visita en esta mañana, alguien que quizás vino por primera vez. Allá tenemos a un amigo, Dios te bendiga, bienvenido. No sé si hay alguien por ahí que le pueda acercar el regalito de parte de la iglesia y tomar sus datos. Tenemos a Héctor y a Lari que están ahí también visitándonos, bienvenidos. ¿Alguien más que está por ahí? Bueno, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Espero que el Señor pueda hablar y reflejarnos su amor en esta mañana. Amén. Quiero que nos ubiquemos en nuestra Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Bendito sea Dios. Dice el libro de Romanos 12, 1 y 2. Por esto, hermanos, tomando en cuenta el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que a Él le agrada. No se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Señor, queremos agradecerte en esta mañana por tu palabra. Hemos gozado, hemos sentido tu presencia, Señor, nos hemos regocijado en ti, Señor. Ahora que nuestros corazones puedan estar preparados, Señor, a escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Que podamos recibir y ser edificados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Sabe? Como cristianos o personas que afirmamos tener nuestra fe en Jesús y nuestras creencias en lo que Jesús dijo y practicó, muchas veces nos encontramos con que nuestra vida se vuelve algo monótona, algo religiosa, algo común, o nos acostumbramos constantemente a una vida quizás de venir domingo a la iglesia. A algunos no les gusta venir domingo a domingo, sino que vienen cada 15 días. Otros quizás no les gusta venir cada 15 días, les gusta venir una vez al mes. Hay unos que quizás no les gusta venir a la iglesia, sino que se quedan en sus casas, escuchan una prédica, o entre semana para calmar nuestra ansiedad nos gusta escuchar música cristiana, o nos gusta escuchar algún predicador que tenemos afines con él. Y nuestra vida cristiana quizás en momentos se ve algo, o nuestras creencias, mejor dicho, se ven algo tocadas o movidas a causa de las cosas que constantemente como cristianos vivimos. Vienen momentos difíciles, momentos de prueba, momentos económicos duros, quizás partidas de un familiar o traiciones o circunstancias en las cuales nuestra fe se tambalea. A veces miramos a nuestro alrededor y vemos que gente que no es cristiana muchas veces la está pasando mejor que nosotros. Gente que quizás no se esfuerza por serle fiel a Dios y la pasa mejor que nosotros. Y quizás nosotros como cristianos decimos, bueno, pero Señor, yo me enfoco, me esfuerzo y nada me sale, nada me sale. Y es allí donde comienzan a surgir ciertas preguntas que nos incomodan o hacen mover nuestra fe. ¿Será que es verdad lo que me predicaron? ¿Será que
¿Es cierto? ¿O para qué yo soy cristiano? ¿Será que para esto en verdad creí? ¿Será que creí en Dios para sufrir? Porque en circunstancias o a veces cuando nos enfocamos o nos esforzamos por serle fiel a Dios y por servirle, parece que todo nos sale cuesta arriba y nos cuesta servirle a Dios. Le somos infieles y ni siquiera nuestras propias expectativas somos capaces de llenarlas. Ni siquiera nosotros mismos nos sentimos conformes con el servicio que logramos darle a Dios. Y ahí comienzan a surgir estas preguntas. ¿Cuál es el fin de la vida cristiana? ¿Será el sufrimiento? ¿Será momentos difíciles? ¿Será que en verdad la vida cristiana consiste en esto? Y luego de vivir esta vida rutinaria, mucha gente decide salir. O luego de vivir esta vida rutinaria, mucha gente piensa que no está viviendo lo suficientemente en dicha iglesia y prefiere mudarse, irse a otra iglesia. Y se pasan buscando constantemente cuál es la razón o cuál es el propósito, el fin literalmente de la vida cristiana. Y hay un teólogo que me gusta alguna de sus escritos, teólogo y escritor, se llama R.C. Sproul. Él menciona en uno de sus escritos algo que me gusta muchísimo. Dice que en el tiempo de los reformadores, conocen la historia de la iglesia, en el tiempo de los reformadores, cuando se levantaron aquellos que fueron denominados protestantes, aquellos que protestaron en contra de las creencias y prácticas que la iglesia católica estaba realizando, en este tiempo se dice que se levantaron estos protestantes y con el fin de salvaguardar la doctrina y las enseñanzas que ellos estaban utilizando, comenzaron a utilizar ciertas frases, ciertos escritos que marcaron pauta y fueron muy importantes para la época de ese entonces. Y estos escritos fueron escritos, valga la redundancia, en latín y en francés. Y para hacerlos más comunes y más cercanos a las personas, comenzaron a reflejarlos en este idioma. Y traje algunos que quiero compartirles. No sé hablar en latín, pero trataré de pronunciarlos. Dice, sola escritura, que significa una sola escritura. Sola gratia, que significa una sola gracia. Sola fide, que significa solo por fe. Ecclesia siempre reformada. Una iglesia siempre tiene que ser reformada. Y hay una que es la que quiero hacer más énfasis y quiero expresar o hablar en esta mañana, que significa coram Deo. Esta frase significa ante el rostro de Dios. Es la palabra latín para el Corán, que determina y significa delante de la mirada de, o en presencia de, o ante el rostro de Él. Literalmente esta palabra está diciendo vivir en coram Deo es vivir toda la vida en presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para gloria de Dios. Coram Deo. ¿Alguien en alguna oportunidad escuchó esta palabra? La pastora. ¿Alguien más? Más nadie. ¿Sabe? Esta palabra fue tan trascendente para muchos cristianos de ese entonces, que trajo respuesta para todas sus preguntas. Trajo respuesta para todas las dudas que ellos estaban viviendo. Estas dudas que hasta ahora yo les estoy diciendo, ellos estaban enfrentándose con un sistema religioso que estaba opacando su fe, que estaba poniendo en juego sus convicciones. Y esta palabra vino a afirmar y a decirle que la vida del cristiano consistía básicamente en coram Deo, vivir cada día bajo la mirada y la presencia del Señor. Vivir cada día bajo la mirada y la presencia del Señor. ¿Quiénes viven bajo la mirada y la presencia del Señor todos los días de su vida? Amén. Y bajo este punto quiero resaltar este que es el primero: vivir en la presencia de Dios. Tengo 3 puntos en esta mañana para compartir con ustedes. Muchos de nosotros nos acostumbramos a vivir para los demás. Constantemente nosotros como cristianos nos gusta mucho agradarle a las personas.
Nos gusta mucho que las personas se sientan agradados con nosotros, con nuestra presencia. Y nosotros vivimos para que las demás personas vean lo que nosotros hacemos. Si trabajamos, estamos trabajando para que nuestro patrón o nuestro jefe vea lo que nosotros estamos haciendo. Queremos agradarle. Si estamos con los pastores, por ejemplo, nunca nos vamos a comportar como cuando nos comportamos si estamos con nuestra pareja a solas, o si estamos a solas, o si estamos en casa. Porque queremos agradarle y queremos que su presencia se sienta motivada por nosotros, o queremos recibir el favor de ellos. Y un ejemplo, si nosotros nos ponemos a comportarnos delante de estas personas como comúnmente nos comportamos en nuestra casa, ¿qué dirían? Si nosotros le hablamos a nuestra esposa o a nuestra pareja delante de las demás personas como le hablamos en casa, ¿qué dirían? ¿Qué dirían las personas? Si nosotros le hablamos o le corregimos a nuestros hijos, quizás como le solemos corregir en nuestra casa delante de los demás, ¿qué dirían las demás personas? Si nosotros hacemos lo que hacemos a solas delante de las demás personas, ¿qué pensarían de nosotros? Quizás la imagen que tienen de nosotros se acabaría. Porque nosotros por muchas ocasiones nos gusta demostrar y a veces nos llenamos de algo de lo que en realidad no somos. Nos gusta demostrarle a los demás que quizás yo soy muy educado, soy muy refinado, sé hablar muy bien. Pero cuando estamos a solas, quizás decimos malas palabras. Cuando estamos con nuestra pareja, quizás le tratamos mal, le humillamos. Cuando estamos con nuestros hijos, los humillamos. O cuando estamos con personas que trabajan con nosotros, los tratamos de una manera totalmente déspota. Y no refleja la vida que literalmente nosotros muchas veces aparentamos. Y eso no es vivir corandeu, eso no es vivir conforme a la presencia de Dios. Dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este concepto de corandeu es un concepto muy fácil de expresar, muy fácil de hablarlo. Vivir bajo la presencia de Dios todos los días, vivir bajo lo que Dios quiere o entendiendo que Dios está en nuestro día a día. Pero en realidad podemos hablarlo teológicamente y expresarlo religiosamente, pero ¿será que podemos vivirlo? Es muy difícil. ¿Sabe? Me doy cuenta que no todos nosotros no somos lo suficientemente justos para vivir delante de Dios todos los días de nuestra vida. No somos lo suficientemente justos porque somos humanos, porque constantemente pecamos, fallamos delante de la presencia del Señor. Cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿cómo era nuestra vida? Totalmente contraria. Miren, la semana pasada o esta semana que pasó el martes, le contaba a los chicos o a los hermanos que están conmigo en la escuela de vida que mi vida cuando no era cristiana era un caos. Yo vivía endemoniado, literalmente, endemoniado. Yo no era cristiano y era un adolescente muy rebelde, muy rebelde. Y cuando yo llegaba a mi casa, todo lo que sucedía en mi casa me daba rabia, me molestaba, me sacaba de quicio. Si me servían un tipo de comida que yo no quería, me daba rabia, la tiraba, me enojaba. ¿Por qué me serviste esto? Si me servían en un plato, quizás de plástico, me enojaba. ¿Por qué es lo que no me servía en un plato de vidrio? A los demás sí. Si me ponían un cubierto que no me gustaba, me enojaba. Si me servían en un plato de vidrio, me enojaba. Todo me enojaba, todo. Constantemente era una rabia. Cuando mi abuela o mi mamá me hablaba, me molestaba. Todo. Y irónicamente, cuando yo estaba con gente que no era de mi casa, yo me comportaba muy bien. Yo aparentaba ser un muy buen chico. Literalmente. Cuando estaba en casa de mis amigos del colegio, yo me comportaba muy bien. ¡Ay, qué bien, Julio! Síguete juntando con Julio, decían ellos. Pero lo que ellos no sabían era que yo tenía un carácter y una conducta que no podía moldear. Vivía con una rabia constante.
vivía frustrado, vivía enojado y era muy rebelde. Y una vez que llego a Cristo, yo creo que cuando nosotros llegamos a Cristo, literalmente nosotros somos santificados, somos purificados. Y desde el momento en que nosotros como creyentes llegamos a Cristo, Dios limpia todos nuestros pecados. Aquellos pecados que nosotros veníamos arrastrando, Dios los borra, los limpia. Somos santos, puros delante de Dios. Amén. ¿Quiénes son santos y puros delante de Dios? Somos santos y puros delante de Dios. Pero ¿sabe qué? Yo venía con una naturaleza viciada. Yo venía con prácticas de las cuales estaba acostumbrado. Venía con vicios en mi conducta que no era tan fácil cambiar. Y después de yo convertirme, cuando llegaba a mi casa, que hacían cosas que no me gustaban o que me daba rabia, yo quería accionar, yo quería reaccionar como anteriormente lo hacía. Y yo me daba rabia. Y poco a poco entró el proceso de lo que se conoce como el proceso de la santificación en mi vida. Entró ese proceso en el cual Dios comenzó a perfeccionarse en mí. Dios comenzó a quitar todas aquellas cosas que no le agradaban. Dios comenzó a cambiar mi carácter. Dios comenzó a cambiar mi conducta delante de mi familia. Y ellos comenzaron a ver cambios profundos en mi vida. Al principio, cuando yo me convertí, yo tenía 17 años y mi familia es muy religiosa, sumamente católica. Y ellos se oponían. Y yo estaba a punto de caer en la delincuencia en ese entonces. Y yo pensaba que ellos preferían que yo fuera delincuente a que yo me entregara a la vida cristiana, que yo fuera cristiano evangélico. Ellos se oponían constantemente, me hacían lucha y no querían que yo me fuera a la iglesia cristiana. Y en ese proceso, cuando ellos comenzaron a ver los cambios en mi vida, habían veces que yo me quería quedar durmiendo o descansando o quizás en la computadora. Ellos me decían: hey Julio, ya es hora de irte a la iglesia. Julio, levántese, es hora de irte a la iglesia. Ya después ellos me mandaban, me pedían que me fuera, porque estaban viendo cambios visibles y notorios en mi vida. Y era la transformación que estaba haciendo Dios. Por eso, he aquí el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Hay un versículo, dice Primera de Juan 3, 8 al 10. Acá vamos a ver lo drástico que el apóstol Pablo es en cuanto a esto. En que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Muy difícil no pecar, o muy difícil entonces. Imagínense, Juan está diciendo que aquel que practica el pecado no es de Dios. Aquel que peca no ha nacido de nuevo. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Será que cuando ustedes pecan, ustedes no tienen un nuevo nacimiento? ¿O cómo es? Si ustedes pecan o fallan, si su conducta o se esmeraron por hacer lo bueno delante de Dios y de repente se tropiezan, se equivocan y pecan, ¿qué acontece? Juan está diciendo que ya ustedes no son hijos de Dios, no han nacido de nuevo. ¿Eso es lo que Juan está queriendo decir? ¿O qué está queriendo decir Juan? Juan se está refiriendo a la práctica del pecado. Aquellos que toman la libertad en Cristo como un libertinaje. Aquellos que constantemente practican el pecado y no tienen temor de Dios. Ahora, la Biblia divide el pecado en dos: el pecado de muerte y el pecado capital. ¿Saben ustedes cuál es un pecado capital? Un pecado de muerte, perdón, y un pecado no de muerte. ¿Saben ustedes cuál es?
¿Cuál es un pecado no de muerte? ¿O cuál es un pecado de muerte? Un pecado de muerte es, les voy a poner un ejemplo, la mentira. Y un pecado no de muerte es la mentira. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque aquella persona que quizás en una oportunidad mintió, se arrepintió delante de la presencia del Señor. Me equivoqué, perdóname. No quería mentir, Señor. Estoy arrepentido. Ese pecado no es de muerte. Pero aquella persona que se ha vuelto una costumbre mentir y que ya las personas o aquellos que están a su alrededor no le creen, ese es pecado de muerte. Porque constantemente está mintiendo, constantemente está bajo la práctica de la mentira. Una persona que en una oportunidad entró en chisme porque estaba en un círculo entre amigos y estaban hablando, murmurando, ¡ay, sí opinó! Después se dio cuenta que estaba opinando y no debió opinar. Señor, perdóname, ¿qué hice? ¿En qué me metí? Se arrepintió. Pero aquellos que les gusta darle a la lengua y no pueden ver un error en nadie porque critican y critican, son practicantes del pecado. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre los que practican y toman la libertad como libertinaje y entre los que no la toman. Y en ese proceso de santificación del que les estoy hablando, Dios está perfeccionándose en nuestras vidas sobre cada uno de nosotros. ¿Quiénes ya fueron perfeccionados en Dios? Ninguno. ¿Quiénes pueden decir yo no peco? Yo no me equivoco. Ninguno. Dice la Biblia, el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Entonces nosotros constantemente nos equivocamos, pero radica una diferencia entre nosotros y las personas que no son cristianas. El arrepentimiento genuino que está en nuestros corazones. Ese arrepentimiento de luchar contra las prácticas que se hacen costumbre en nosotros. Eso nos hace diferentes a las demás personas, nos hace distintos. Dice Romanos 6:22, pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Es la vida eterna. El proceso de nuestra santificación, el proceso de nosotros querer ser agradados a Dios. Esa es la meta que nos va a llevar a la vida eterna. Ahora, nosotros no somos salvos porque simplemente somos santos. No somos salvos porque somos santos. Porque nuestra salvación viene por fe y nuestras creencias en Jesucristo. En creer que Él resucitó y murió por nuestros pecados. Allí viene nuestra salvación. De allí emana nuestra salvación. Nuestra salvación no emana de qué hacemos o qué dejamos de hacer. Pero una persona que ha sido salva deja de practicar porque la salvación tiene frutos. Y los frutos es la santificación, es el proceso de limpieza que pasa y vive cada creyente. Es moldearnos conforme a lo que Dios dice. El fruto y el proceso que Dios quiere que nosotros tengamos es que vivamos conforme y pensando y estando conscientes de que Dios está en nuestra vida todos los días. Es que Dios está en nuestro caminar todos los días. Es que Dios nos está viendo en cada lugar donde estamos. Es que Dios está presente en medio de cada palabra que hablamos. Es que Dios está presente aún en nuestros pensamientos. En lo que pensamos. Si vino un momento de rabia, de ira en mi vida, hay dos opciones. Expresarlo o dejármelo dentro. Pero si yo lo tengo acá dentro y pienso, este hermano, ojalá le pasara un carro, ojalá le pasara tal cosa al hermano. Ahí yo estoy siendo nuevamente pecador. Quizás yo no lo estoy expresando literalmente, pero si lo estoy internalizando y estoy teniendo pensamientos contrarios, ahí está. Ahí está. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está bien, podemos sufrir momentos de ira, podemos sufrir momentos de rabia, podemos sufrir momentos porque es parte
de nosotros, es parte de nosotros que somos seres llenos de sentimientos, y la rabia, la ira es un sentimiento normal, pero deja de ser normal y se convierte en pecado cuando se apodera de nosotros y nosotros no tenemos control sobre la ira. Cuando aún en nuestros pensamientos tenemos rabia, sentimientos de amargura, sentimientos de rencor contra otras personas, se apodera de nosotros. Dice lo que les acabo de leer, Romanos 12, 1 al 2. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes. Y me gusta esto, la Reina Valera lo enfatiza la palabra cuerpo. Y me gusta porque Pablo utiliza una figura retórica para referirse a cuerpo. Una figura retórica es aquella que toma el todo por la parte y la parte por el todo. Y Pablo utiliza la palabra cuerpo para hablar del todo del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Pablo está diciendo que presentemos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo en sacrificio constante delante de Dios. Un sacrificio constante delante de la presencia del Señor. Es lo que Pablo está diciendo, que constantemente nuestro ser entero, no solamente está hablando de la parte externa, de una parte que los demás vean. Pablo está hablando internamente, lo que hay dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Pablo está diciendo que constantemente lo entreguemos delante de la presencia del Señor. Y es lo que me gusta, ¿sabe qué? De intimidad con Dios. En estas semanas que tuvimos de intimidad con Dios, he sentido cómo Dios ha tocado cada parte de mi vida. Cómo Dios ha cambiado cosas que me habían estado costando muchísimo cambiar. Cómo Dios ha venido moldeando y llevándome conforme a su voluntad. No quiero decir que ya sea perfecto, no quiero decir que ya lo he alcanzado todo, como dijo Pablo, pero sí puedo decir que he experimentado cambios en mi conducta por medio de la intimidad que hemos estado teniendo con el Señor. En este punto quiero decirles algo. ¿Saben que el pecado se hace necesario en la vida de cada ser humano? Es necesario que nosotros como seres humanos pequemos. ¿Qué pasaría? Por un momento piénsenlo, ¿qué pasaría si nosotros como seres humanos dejamos de pecar? Nos apartamos del pecado y ya las prácticas que en un momento nos hacían caer dejan de ser tentación. ¿Qué pasaría? Pensamos que ya no necesitamos de Dios. Comenzamos a pensar, o el orgullo se llena de nosotros y pensamos, bueno, ya yo no peco, ¿para qué necesito a Dios? Bueno, ya no siento deseos sexuales desenfrenados, ya no tengo malos pensamientos, ya no tengo ira en mi vida. ¿Para qué necesito a Dios? Ya he sido perfeccionado. Y nos apartaríamos de Dios. Nosotros, aún siendo pecadores, solemos apartarnos y separarnos de Dios. Imagínense lo que nos pasaría. Sucedería lo que sucedió con Satanás. El orgullo se nos subiría a la cabeza y nos pensaríamos capaces de ser hasta como Dios. Pero hay algo, ¿sabe qué? Hay algo que a Dios le gusta de nosotros cada vez que pecamos. Dios no se agrada de nuestro pecado. Eso quiero dejarlo en claro. Pero hay algo de lo que Dios sí se agrada. Y es de la actitud de humillación y rendición que hay en nosotros cuando pecamos. Eso le agrada y mueve el corazón de Dios. Una actitud de humillación cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios y le decimos, Señor, perdóname. ¿Sabes qué? Te fallé, pequé, caí. Perdóname, Señor. No aguanto más, quiero salir de esto. Eso le gusta a Dios. Cuando nosotros vamos de rodillas delante de la presencia del Señor y le decimos, Señor, no puedo más. No tengo fuerzas, no sé qué hacer, necesito de ti. Eso mueve la mano de Dios. Y dice la Biblia que no hay un corazón entristecido y humillado, el cual no mueva la mano de Dios. Y si nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, reconocemos su presencia, reconocemos su grandeza y la necesidad que tenemos de Él, constantemente vamos a tener cerca a Dios.
No quiere decir que vamos a apartarnos y nunca más vamos a pecar, pero constantemente vamos a vivir conscientes de que Dios está en nuestra vida. Constantemente vamos a ser conscientes de que Dios está en medio de nuestra familia. Constantemente vamos a ser conscientes de que Dios está en todo nuestro ser y que vivimos para Él. Vivimos literalmente para Él. Y el segundo punto que quiero hablarles es vivir bajo autoridad. ¿Sabe? A veces el obedecer a Dios se torna muy complicado, porque si queremos obedecer a Dios tenemos que guardar su palabra. Dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hay gente que a esto no le gusta. ¿Sabe por qué? Porque piensa que Dios les exige mucho. No, Dios me está exigiendo mucho. No soporto tanto, Dios me está pidiendo mucho, siento mucha presión. Y salen huyendo de la iglesia. Salen huyendo porque sienten que no van a poder con todo lo que Dios les está pidiendo. No sé si a ustedes les ha pasado en un momento. Sentimos tanta presión, sentimos quizás presión porque, ay, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Y se vuelve nuestra vida totalmente radical, o se vuelve nuestra vida totalmente rutinaria o bajo un esquema en el cual comenzamos a evaluar todo. Pero no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios espera de nosotros, no es lo que Dios quiere o no es la manera que Dios espera de nosotros. ¿Sabe? La manera para derribar este pensamiento es entendiendo realmente lo que Dios pide de nosotros. Él no nos pide en ningún momento ser perfectos, pero sí hace referencia a cosas muy importantes que nosotros tenemos que realizar. Dice la Biblia en el libro de Mateo 22, capítulo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo con el mismo amor con el que te amas a ti mismo. Los demás mandamientos y demandas de los profetas se resumen en estos dos mandamientos que he mencionado. El que los cumpla estará cumpliendo todos los demás. Solamente dos cosas en este tiempo Dios nos pide: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A veces decir que amamos a Dios se nos hace muy fácil. Decir yo amo a Dios es muy fácil. Yo amo a Dios y me estoy esforzando por agradar a Dios, por exaltar el nombre de Dios. Me esfuerzo, estudio, leo la palabra, me esfuerzo constantemente por demostrarle a Dios que lo amo. Pero decir que amamos a nuestro prójimo creo que es complicado. Para ustedes, ¿qué es más difícil? ¿Decir que aman a Dios o que aman a su hermano? ¿Qué es más difícil? Amar al prójimo. Qué difícil es amar a aquel que te traicionó. Qué difícil es amar a aquella persona que te hirió o que te atacó por la espalda. Aquella persona que quizás tú le diste la confianza, le diste lo mejor de ti. Esa persona te traicionó. Qué difícil es amarle. Qué difícil es amar a aquella persona que habló tan mal de ti que acabó con tu reputación. Es difícil, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe qué? A esas personas Dios nos manda a amarles. Y allí vamos a conocer el amor y la grandeza de Dios. Es difícil, claro, pero no es imposible. Es difícil, sí, pero no es imposible. Amar al prójimo, ¿sabe qué significa también? Poder predicarle y discipularle. Si nosotros podemos decir que amamos a Dios y no amamos a aquellas personas que mueren sin Dios, es difícil que Dios nos crea que en verdad le amamos. Si nosotros afirmamos y decimos que amamos a Dios, pero no amamos a aquella persona que nos traicionó y tenemos raíces, no queremos perdonar, es difícil que Dios nos crea que le amamos. Quiero hacer un paréntesis y
¿Saben algo? Estaba escuchando un medio secular psicológico que decía algo con referente al perdón. Este medio decía lo siguiente: el perdón, esto cambió mi concepto acerca del perdón. Este medio decía lo siguiente: el perdón es algo egoísta. A veces pensamos que al perdonar le estamos haciendo un favor a la otra persona, pero resulta que el perdón es algo egoísta. ¿Por qué es egoísta? Porque cuando nosotros decidimos perdonar, no le estamos haciendo un favor a la otra persona, nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. Porque cuando nosotros nos rehusamos a perdonar, nos estamos llenando de ira, nos estamos llenando de amargura, estamos perdiendo la paz, estamos perdiendo la tranquilidad. Y hay ataduras que se están llenando en nuestra vida. Mientras que lo más seguro es que la persona que nosotros no queremos perdonar está de lo más tranquila. Ni ahí está por nuestra situación. Y nosotros enfocados en no querer perdonarle porque pensamos que le estamos haciendo un favor. Cuando nosotros decidimos perdonar, nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. No le estamos haciendo un favor a otro. Estamos diciendo: no hay espacio en mi corazón para resentimiento, no hay espacio en mi corazón para amargura, no hay espacio en mi corazón para cosas que no le agradan al Señor. Y si nosotros comenzamos a ver las cosas desde este punto de vista, creo que va a ser fácil perdonar y va a ser fácil también amar a las demás personas. Dice, vivir bajo autoridad también implica que nosotros tenemos que vivir bajo autoridad constante. Para muchos es muy difícil vivir bajo una autoridad. Hay gente que no se queda en una iglesia porque le cuesta estar bajo autoridad. Hay gente que vive brincando de iglesia en iglesia porque se resisten a que se les corrija, se resiste a que se les hable como se debe. Pero si nosotros queremos vivir para agradar a Dios, tenemos que saber qué es estar bajo autoridad. Nosotros vivimos para estar bajo autoridad, para estar en y bajo autoridad. Nos gusta cuando se nos predica y se nos dice: bueno, ¿saben qué? Dios dice que les dio autoridad para echar fuera demonios. Dios dice que se les dio autoridad para poner las manos sobre los enfermos. Eso nos gusta, ese tipo de autoridad. Pero cuando se nos dice que tenemos que estar bajo autoridad, que tenemos que sujetarnos, aunque no nos guste, aunque nos cueste, ese tipo de cosas no nos gusta. Hubo una situación que a mí me sacó totalmente me movió totalmente mi estructura. Y era que cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico, juntamente con un amigo, nosotros también estábamos fundando una obra en otra ciudad, como, no sé, eran como a 300 kilómetros de donde nosotros vivíamos. Estábamos fundando otra obra en otro lugar. Y mi amigo y yo estábamos sumamente entusiasmados, muy animados. Y por una simple actitud nosotros dañamos todo. Recuerdo que un fin de semana nosotros fuimos a la iglesia de donde éramos y había una reunión de líderes, se estaba planificando muchas cosas. Y había una hermana que era muy afín con los pastores y comenzó a decir cosas de los pastores porque mucha gente no estaba de acuerdo con lo que se estaba realizando. Y ella dijo: cuidado, no hablarás en contra del ungido de Jehová. Y mi amigo se comenzó a reír y le dice que ella tiene que saber el contexto de lo que se está hablando. Y yo lo que le hice fue: psst. Por esa actitud, nos pusieron en disciplina por 3 meses y nos quitaron todo. En el momento nosotros no lo entendimos, nos enojamos, lloramos, dejamos de orar, nos apagamos completamente. A duras penas íbamos a la iglesia, porque todo lo que nosotros éramos estaba enfocado en el Instituto Bíblico y en fundar esta obra. Y nos quitaron lo que nosotros más amábamos por más de 3 meses. Y en el momento nosotros no lo entendimos, pero ¿sabe qué? Eso que me hicieron me ayudó a ser humilde, me ayudó a sujetarme, porque si a mí no me hubiesen puesto quizás freno en ese momento,
yo después no me iba a querer sujetar a nadie. Yo después me iba a creer que yo soy el que sé Biblia y los demás no saben. Yo iba a creer que yo soy el que siempre tengo la razón y los demás no saben nada. Y es fácil muchas veces venir a la iglesia, criticar. Es fácil muchas veces venir a la iglesia y decir, esto está mal, esto no está bien, los pastores se equivocaron. Es muy fácil criticar y decir lo que no está bien. Pero qué difícil es estar en los zapatos de quienes están enfrente. Qué difícil es tener la responsabilidad sobre los hombros. Y es aquí cuando nosotros tenemos que decidir en qué posición estamos. ¿Sabe? Yo sé y entiendo que muchas veces vamos a estar en lugares donde va a haber murmuraciones. Yo sé y entiendo que muchas veces nosotros vamos a toparnos con gente que nos va a venir a hablar mal. Nos va a decir, ¿sabes qué? Tus pastores esto, tus pastores. Siempre nos vamos a encontrar con este tipo de personas. Pero nosotros tenemos que aprender a tomar una posición. ¿Sabe cuál tiene que ser nuestra posición? Una posición de lealtad. Y lealtad no significa que nosotros vamos a aplaudir todo lo que se haga. No estoy diciendo eso. Lealtad significa en que nosotros vamos a tener una posición la cual no vamos a dejar que nos contamine. La cual no vamos a dejar que la imagen que nosotros tenemos de nuestros líderes sea manchada por gente rebelde, por gente que no quiere sujetarse. Porque ¿sabe qué? La mayoría de personas que critica, que hablan mal y que no quiere sujetarse, son personas que no hacen nada. Son personas que no se dedican ni se esfuerzan por cambiar la realidad que se vive. Entonces nosotros tenemos que marcar una posición y decir, yo soy leal. Yo soy leal. Sé que no son perfectos mis líderes. Sé que mis pastores no son perfectos, tienen sus fallas, pero yo he decidido ser leal y corto todo tipo de murmuración. Corto todo tipo de comentario que haga que mi corazón se llene y me rebele en contra de la autoridad que Dios me puso. Porque si dejamos que nuestro corazón se contamine en contra de la autoridad que Dios puso delante de nosotros, vamos a dejar de servir con pasión. Aquellas personas que solíamos admirar, las vamos a dejar de admirar. El servicio que nosotros presentábamos delante de Dios con amor, lo vamos a comenzar a presentar de mala gana. Y no nos vamos a alegrar y no nos vamos a contentar con nada, porque constantemente va a estar esta contaminación en nuestra vida. Aprendamos a estar bajo autoridad. Aprendamos a vivir bajo autoridad. Para vivir, como decían los reformadores de la iglesia, para vivir en coram Deo, tenemos que aprender a vivir bajo autoridad. Para aprender a vivir bajo autoridad, tenemos que aprender a sujetarnos, a pesar de que en el momento no nos parezca, no nos guste, no estemos de acuerdo. Pero ¿sabe qué? En cada proceso, si nosotros lo hacemos por amor a Dios, Dios nos enseña, nos moldea y nos transforma a su imagen y a su semejanza. Amén. Por último, vivir en coram Deo es vivir para la gloria de Dios. Dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Colosenses 3:22. Entonces, dice Corintios 10:31, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, hagan todo para gloria del Señor. Todo lo que nosotros hagamos en nuestro día a día, sea para la iglesia, no sea para la iglesia, sea para nuestra familia o no sea para nuestra familia, sea para nuestro patrón o sea para un funcionario, tenemos que hacerlo como para Dios. Sin importar para quién lo estamos haciendo, tenemos que pensar que estamos adorando y agradando al Señor. Es difícil hacer todo para gloria de Dios. Pero sabe, dice que Dios creó todas las cosas para gloria y honra de su nombre. Y Él espera que nosotros por medio de todo lo que hagamos le demos gloria. Él espera que nosotros con cada práctica, como dice lo que les acabo de leer, sea que comamos,
sea que vistamos, o sea lo que sea que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Hay mucha gente que espera ganarse el cielo por la forma en la que se viste. Piensa, iglesias que han especificado que la forma correcta para llegar o alcanzar el favor y la gracia de Dios es vestirse de una manera que ellos mismos han impuesto, quizás con una falda, o quizás sin teñirse el pelo, o quizás de una manera totalmente ortodoxa. Y han pensado que esta es la manera correcta de acercarse a Dios. Otros piensan que la manera correcta de acercarse a Dios es golpear su propio cuerpo. Constantemente ayunan, constantemente oran y se acusan a sí mismos y se estorban a sí mismos porque piensan que es la manera correcta de agradar a Dios. Pero saben, queremos agradar a Dios. Comencemos a vivir y hacer cada cosa que nosotros hagamos para gloria y honra de su nombre. No para los demás, no para los que te están viendo. Así la gente no te esté viendo. A veces cuando tenemos miradas de los demás queremos esforzarnos, pero si la gente no nos ve, no damos lo mejor de nosotros. Nosotros como cristianos tenemos que marcar una pauta. ¿Y sabe cuál es esa pauta? Donde estemos, lo que hagamos, hacerlo como para el Señor. Sin importar quién sea tu patrón, sin importar que sea bueno, que sea malo, sin importar que se lo merezca o que no se lo merezca. Lo que Dios espera de ti es que hagas las cosas como para Dios. Hay un escritor, teólogo cristiano, que dijo algo muy importante que me gusta muchísimo. Ya estoy terminando con esto. Él dice lo siguiente: la mayoría de los cristianos no han entendido cuál es el fin de la vida cristiana porque han decidido separar dos ámbitos en su vida: el ámbito espiritual y el ámbito secular. Quienes han decidido vivir por un lado la vida espiritual y un lado la vida secular, viven sus vidas frustrados, viven sus vidas quizás cansados, agobiados, con problemas. Han pasado de vivir una relación con Dios a vivir una religiosidad, lo que les decía hace un rato. Porque han diferenciado estos dos términos. Pero saben, estos dos términos pueden unirse y podemos vivirlos juntamente. La vida espiritual no se puede separar de la secular. La vida espiritual no tiene que estar separada de lo que nosotros constantemente como cristianos realizamos, de nuestro trabajo. He escuchado acá en Paraguay, en Perú, en Venezuela, en Ecuador, en todas partes, he escuchado gente que dice, bueno, ¿sabe qué? Es hora de trabajar. Los cristianos se quedó en la iglesia, ahora vamos a trabajar, vamos a hacer las cosas. Y separan totalmente lo espiritual de lo secular. Si nosotros separamos estas cosas, como les dije, no vamos a encontrarle el sentido a la vida cristiana. Nosotros tenemos que saber vivir totalmente nuestra vida. Jesús vivió sus 30 años que estuvo trabajando como carpintero religiosamente. Nunca separó lo espiritual de lo secular. Los apóstoles, cuando decidieron vivir sus vidas cristianas, todo cristiano no puede separar su vida secular de lo espiritual. Si nosotros unimos estos dos términos, vamos a entender que como herrero yo puedo cumplir el fin que Dios tiene para mí. El propósito, la designación de vida que Dios tiene para mí, yo lo puedo cumplir como herrero, como psicólogo, lo puedo cumplir como músico, lo puedo cumplir como carpintero, en todas las áreas que nosotros trabajemos, como maestro, como profesor, como vendedor. Si nosotros entendemos que estos dos términos están totalmente unidos a nuestra vida y no los separamos, vamos a entender que vamos a vivir para gloria y honra del Señor. Entonces, para vivir en Corandeu, tenemos que vivir conscientes de que estamos bajo la mirada y en la presencia de Dios. Tenemos que vivir bajo autoridad y tenemos que vivir para gloria del Señor.
Amén. Quiero que por un momento se ponga en pie. ¿Sabe? Quizás si en un tiempo el ser cristiano se tornó una carga, se tornó quizás un peso, yo quiero pedirle que pueda pasar adelante. Si usted cree que por un tiempo el ser cristiano se tornó en algo religioso, en algo monótono, y estaba separado totalmente de Dios, viviendo una vida totalmente distinta a lo que Dios estaba queriendo en su palabra, yo le quiero invitar a que pasemos delante de Dios y que el Señor en esta mañana pueda renovar nuestra vida, pueda renovar nuestra fe, pueda renovar nuestro ser, y que comencemos a vivir conscientes de que Dios está en nuestro día a día. Comencemos a vivir y a entender que estamos bajo su autoridad. Comencemos a vivir conscientes de que cada cosa que nosotros realicemos es para su gloria y para su honra. Señor, te agradecemos en esta mañana. Te agradecemos en esta mañana porque entendemos, oh Dios, Padre, que el fin de nuestra vida cristiana es adorarte, es bendecirte. Padre, que en medio de todo, de los procesos, dificultades que como cristianos y creyentes podemos atravesar, entendemos, Señor, que hay un fin. Y en medio de todo ese fin está la eternidad, una eternidad apegados a tu presencia, Señor, apegados a tu amor, apegados a tu proceso, Señor. Dios, en esta mañana, Señor, como decíamos hace un rato, pedimos que nos examines y que mires nuestra vida, Señor. Mira si en nosotros, Señor, hay raíces de amargura. Mira si en nosotros hay rebeldía. Mira si en nosotros hay ira, enojo, envidia, chismes, Dios. Mira en nosotros, Señor, aquellas cosas que no te agradan y nos han separado, Señor. Han convertido, Señor, nuestra relación contigo en algo monótono, en algo rutinario, Señor. Padre, pedimos, Señor, que en este tiempo nuestras vidas puedan ser vivificadas en ti y en tu presencia, Señor. Pedimos que en este tiempo podamos ser renovados en tu espíritu, Señor. Que en este tiempo podamos ser llenos, Señor, y entender, Señor, Padre, la magnitud y la amplitud, Señor, que tú esperas que nosotros tengamos como cristianos, Señor. Padre, vidas conforme a tu voluntad, vidas plenas, llenas de ti, Señor, vidas que transformes, que trasciendan, vidas, Señor, que puedan impactar e impartir a otros, Dios, de lo que tú nos has dado, Señor. En esta mañana te damos muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, bríndenle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor.